Vamos a ver la fase 1. Para poder hacer el ejercicio, necesito que hagan lo siguiente y van a encontrar 3 archivos. Descarguen los 3 para que no tengan que estar a cada rato descargando uno por uno. No vamos a trabajar los 3 hoy, vamos a trabajar con 2. Bueno, de pronto si nos alcanza el tiempo alcanzamos a adelantar un poco el tercero, pero de todas maneras descarguen los 3 para que ya la próxima clase el otro que utilicemos ya lo tengan listo. Entonces yo también los voy a descargar. Recuerden que cuando descargan los archivos les quedan automáticamente guardados en la carpeta descargas. En Power BI es importante que los archivos estén bien organizaditos en una carpeta de trabajo, porque si ustedes, por ejemplo, ahorita los ponen, los trabajan desde descarga y luego los cambian a otra carpeta, se les desconecta el origen de datos en Power BI. Yo les aconsejo siempre crear una carpeta de trabajo como esta. Por ejemplo, esta es la carpeta del grupo. La idea es que creen una carpetica donde les quede más cómodo encontrarlo en el escritorio, en documentos, en el disco. Yo voy a crear acá una nueva para ese grupo. La voy a llamar O54 Power BI. Miren una cosita, la idea es que después de que creen la carpeta principal, entren a ella y creen estas dos subcarpetas. Una que se llame archivos y otra que se llame ejercicios. Cojan los 3 archivos que descargaron y que obviamente les quedaron en la carpeta descargas y los mueven a esta carpeta, los cortan y los pegan en esta carpeta de archivos. Y todos los archivos que yo les vaya compartiendo hacen lo mismo, los descargan y luego los mueven de la carpeta descargas a esta carpeta. Aquí en descargas están estos 3, este y este. Los selecciono, los corto con control X y luego voy a la carpetica de archivos, la carpeta que acabamos de crear, y los pego por dentro de ella. Evitemos eso de estar moviendo información después de crear un reporte porque se les desconecta el origen de datos. Y la otra carpeta, que es la carpeta ejercicios, es la que vamos a usar para guardar todos los proyectos de Power BI que hagamos. Entonces, como mínimo, ya tienen que tener los 3 archivos que acabaron de descargar de Teams en la carpeta archivo. Y ahora vuelvan al Power BI Desktop y vamos a hacer un primer ejercicio de obtener datos. Dentro de la pestaña Inicio encontrarán este grupo de herramientas que se llama Datos. Miren qué herramientas hay. Por ejemplo, si es un archivo de Excel, acá está el botoncito que dice libro de Excel. O, por ejemplo, si es una base de datos de SQL Server, acá está el botoncito que dice SQL Server. Imaginemos que lo que quiero subir es un archivo de AT y no tenemos un botón acá que diga eso. En ese caso le damos clic aquí a la flechita de este botón grande que dice obtener datos y miren que aquí les aparece otra lista de orígenes más para poder conectar. ¿Será que en esa lista tenemos Access disponible? En mi caso no, si ven, en esa lista no me dice Access. ¿Qué puedo hacer? En esa misma lista al final dice más. Vamos a darle todos clic a esa opción que dice más y les va a salir esta ventana con la lista completa de todos los orígenes disponibles. Toda esa lista que tenemos ahí disponible para que conecten la información. Comenzando con libro de Excel, pero pues de ahí para abajo hay muchos otros más. Si por ejemplo no lo encuentran, aquí está Access, ¿cierto? Pero imaginen que no lo encuentran. Access es un gestor de bases de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí a la izquierda lo puedo filtrar. Le puedo decir, listo, cárgueme solo orígenes de tipo bases de datos. Que ahí aparecen Access, SQL, Oracle y las otras bases de datos que están disponibles para conectar. Por ejemplo, quiero conectar una página web. Le digo otras. Y miren que acá uno puede conectar no solo páginas web. Si en su empresa, por ejemplo, manejan SharePoint, pueden conectar una lista de SharePoint. Pueden conectar más fuentes, como por ejemplo el Azure. Pueden conectar información de páginas web. Acá le vamos a volver a decir todo. Por ejemplo, en el caso de los PDFs que también se pueden conectar tanto páginas web como PDF, aclaro, ustedes pueden conectar tablas que estén en páginas web o tablas que estén en PDF. ¿Cómo sabemos cuál de todas estas opciones vamos a utilizar? Resulta que el primer archivo que vamos a conectar es este que se llama base producto. Ustedes ya lo tienen en su carpeta de archivos. Abran ese archivo base productos, o sea, vayan a la carpeta y ábranlo por favor. ¿Y qué pueden ver? ¿Qué tipo de archivo es este que acabamos de abrir? Es un archivo de texto que se abre con el bloc de notas. Aunque bueno, el bloc de notas es el editor, sí, pero en sí decimos que este es un archivo de texto, también conocido como un TXT. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los archivos TXT son archivos muy livianos. Miren acá el peso. Ese archivo pesa 53 kilobytes y eso es muy poquito.
porque este es un archivo creo que de 2000 registros. Entonces en las empresas lo usan mucho para manejar bases de datos muy grandes, pero con poco peso, para que no pesen tanto. ¿Cuántos datos tiene? Ah, tiene 1000. Para que queden en formato TXT, pues, y que queden con poco peso, pues quedan los datos organizados así, o sea, son difíciles de trabajar. O por ejemplo, si queremos hacer un gráfico, no podemos, porque en el blog de notas no tenemos esas herramientas. Vamos a proceder a cargar estos datos en el Power BI. Cuando los cargamos en Excel, pasa que toda esta información les queda en una sola columna. En Excel nosotros podemos pasar estos datos de TXT a Excel, pero toda la información les queda amontonada en una sola columna. Normalmente, si ustedes cargaran estos datos en Excel y les quedaran en una sola columna, ¿qué herramienta utilizarían para poder organizarlos y separarlos en varias columnas? Por ejemplo, el Power Query sería una opción. Por ahí también hay una herramienta que se llama texto en columna. Esa también serviría para organizarlo en diferentes columnas. O sea, en Excel, al cargar estos datos, dependen de más herramientas para organizarlos. Pero ahora vamos a cargarlos en Power BI y van a notar la diferencia. Ya sabemos que es un documento de texto. Así que en esta ventanita, esta que se llama texto o CSV. Marquen esa opción y díganle conectar. Es importante que siempre verifiquen qué tipo de archivo es para que escojan la opción correcta y les permita cargar los datos. Por eso fue que fuimos allá y lo abrimos para detectar muy bien qué tipo de archivo era. Ahora vayan a su carpeta de trabajo y entren a la carpeta archivos y aquí está el archivo que queremos cargar. Base producto. Cuando lo encuentren, pulsen doble clic para abrirlo, que aquí ya les aparece organizado en diferentes columnas la información. Sin ninguna herramienta el programa ya lo detectó. Pero ¿cómo hizo esto? Pues por medio del delimitador. Miren aquí arriba este botoncito. Les dice que el delimitador que encontró es el punto y coma. Claro, si yo vengo acá y abro el archivo del blog de notas nuevamente, miren que acá el punto y coma era el que separaba los datos. Entonces Power BI detectó que ese era el separador y lo configuró de inmediato acá para que se separaran las columnas. Si yo llego y lo cambio acá, le digo, no, es que el separador no era el punto y coma, era la coma. Otra vez se me vuelve a desordenar la información porque es falso, ¿cierto? El separador sí era el punto y coma. Si ven que se me volvió a amontonar todo acá en una sola columna, entonces acá lo voy a volver a arreglar, que es punto y coma. Normalmente la inteligencia artificial del Power BI supera a la de Excel, detectando casi siempre esto por nosotros. Nos facilita la tarea. Cuando uno ve que los datos ya están bien organizados, tiene que tomar una decisión que a veces es un poco difícil. Aquí abajo tenemos estos botoncitos. Vamos a ubicarlos y vamos a familiarizarnos con ellos. Tenemos el botón cargar, transformar datos y cancelar. El botón cargar se usa cuando todos los datos están perfectos, no necesitan ningún arreglo, porque el botón cargar pasa esta información al modelo de datos. El modelo de datos pues es prácticamente el Power BI, o sea, ya los pasa al programa para empezar a trabajar con ello. Entonces, si uno ve que los datos no necesitan ningún arreglo, perfecto, le da uno clic en cargar y ya los datos se pasan al Power BI. ¿Qué hace el botón transformar datos? El botón transformar datos lo usan cuando los datos necesitan algún arreglo, digamos alguna columna que quedó mal, algún dato que sobra, alguna información que quieran dividir o que quieran unir, cualquier arreglo por mínimo que sea que toque hacer, entonces se pulsa el botón transformar datos y no los va a llevar al modelo. El botón transformar datos los va a llevar a Power Query. Entonces esa es la diferencia entre pulsar cargar y pulsar transformar datos. Y por supuesto el botón cancelar cancela, anula la carga de los datos. Entonces, si el veredicto es ese, los datos están bien, pues pulsemos entonces cargar. Vamos a pulsarlo y ahí ya se empiezan a pasar al modelo de datos. Esto toma un tiempo dependiendo la velocidad de su equipo. Si su equipo es rápido, en cuestión de pocos segundos ya les queda la información cargada. Si su equipo pues es un poquito lento, ténganle paciencia, listo. Cuando ya les queden cargados, se van al panel de datos. ¿Se acuerdan del panel? En el panel de datos ya les tiene que salir una tablita con el nombre del archivo que cargaron, que es base producto. Miren que aquí ya me aparece, o sea que mis datos ya se cargaron. Esa tablita, aquí tiene el botoncito para expandir y ver los campos. Démosle ahí clic al botoncito este que tiene forma como de un mayor que. Y miren los campos que se cargaron. Cantidad en stock, categoría, ID, nombre producto, país de origen, precio y proveedor. Algunas de esas columnas tienen una E. Las que tienen E
es porque el programa sabe que son columnas numéricas. Veamos si es cierto. Cantidad en stock era numérica. Sí, cierto. ID era numérico. También. Precio era numérico. También. ¿Vale? Entonces miren que el programa sí les está detectando las columnas numéricas como numérico. Los que no tienen icono, miren, como categoría, ¿cierto? Los que no tienen iconos porque el programa los detectó como columna tipo texto. Categoría es texto, nombre producto es texto, país de origen es texto y proveedor es texto. El programa en su inteligencia artificial reconoce también cuáles columnas son numéricas y cuáles son texto, ¿vale? Y también las de fecha. Cuando ustedes carguen una columna de fecha, les va a salir con el icono de un calendario. Cuando terminen la carga de los datos, no se apresuren a empezar a crear acá el reporte de una vez. Les doy un consejo. Apenas terminen de cargarlos, pásense a la vista de tabla, ¿ok? Retomando el tema de las vistas, que son estos botoncitos acá a la izquierda. El segundo botón es la vista de tabla. Vamos a darle clic y ahí ya van a poder ver mejor los datos que cargaron. Ya en formita de tabla, aquí está el ID, el nombre del producto y el resto de columnas. Esta vista de tabla es súper chévere y poco a poco le iremos sacando más provecho. En la vista de tabla se pueden hacer unos retoques finales. Por ejemplo, ¿qué le falta a esta columna del precio? El signo pesos y el puntico de miles. ¿Vale? Decimales no tanto por lo que son enteros, son los millares y el signo peso. Entonces digamos que ustedes entraron aquí a la vista de tabla y se dieron cuenta que le falta eso a esa columna. Pues bien, aquí en la vista de tabla se le puede configurar el formato a las columnas. Vamos a seleccionar la columna precio y cuando ustedes marcan una columna, de inmediato el programa les habilita dos nuevas pestañitas aquí en la cinta de opciones. Una que se llama herramientas de tablas y otra que se llama herramientas de columnas. Validen eso, que al seleccionar el precio les aparezcan esas dos nuevas pestañas, perdón. En la pestaña herramientas de tabla están los botones para hacer cálculos, pero pues eso lo veremos hasta más adelante, ¿vale? En estos momentos la pestaña que nos interesa más es la que se llama herramientas de columnas. En la pestaña herramientas de columnas están aquí estos botoncitos que yo creo que los reconocen solo con verlos, ¿cierto? Porque se parece mucho al Excel. Ahí están los botones de formato para que le pongan millares o para que le pongan formato de porcentaje o para que le pongan formato de moneda. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a ponerle formato de moneda. Aquí le dan clic al botoncito del signo pesos y miren que ya les aparece el signo. Aunque en Power BI no sé, a mí casi no me gusta trabajar con el signo pesos. Y me he dado cuenta que muy pocas personas le ponen el signo. No, no sé si es solo por presentación, en mi caso lo hago por presentación, que no suelo utilizarlo, ¿vale? En mi caso me gusta más solo ponerle millares acá, la comita, ¿vale? O sea que quede solo con el punto de 1000, pero sin signo peso. Entonces le pueden poner millares y este botoncito acá que dice 0 es el controlador de decimales. Si ustedes, digamos, dijeran, yo quiero que el precio salga con un decimal, acá le pueden aumentar y miren que se los pone un decimal o dos o tres, los que uno necesite, acá puede controlar la cantidad de decimales. En este caso, pues como es un número entero, no estamos manejando cifras decimales, lo voy a bajar a 0 nuevamente. Entonces, siempre que ustedes quieran ponerle formato, ya sea millares, ya sea moneda, ya sea porcentaje, seleccionan la columna y de inmediato el programa les va a habilitar en la pestaña herramientas de columnas estos botones para que le arreglen el formato a la columna seleccionada. A esta tabla ustedes no la pueden seguir alimentando. Power BI crea algo que se llama un informe o un reporte. Acomodan los datos, les crean las visualizaciones, hacen el dash, pero digamos que ustedes desde aquí les llegaron 10 productos nuevos y no los van a poder agregar acá. ¿Dónde los tienen que agregar? En el origen. ¿Y cuál es el origen a propósito? En este archivito, que es nuestro origen, si tienen que agregar 10 productos más, aquí van y los agregan, aquí al final. O sea, si quieres hacer un arreglo allá en Power BI, pero acá quieres que la información siga intacta, hay herramientas que hacen eso, que las veremos también más adelante, ¿vale? Y bueno, y les decía, agregan acá los productos nuevos y luego ¿qué hacen? Guardan cambios y luego en el Power BI van a la vista de informe y pulsan este botón. ¿Qué dice este botón? Visualizar. Correcto. Entonces,
Todos los cambios se hacen, o sea, agregar nuevos daticos se hacen en el origen. Y después de que hayan editado el origen, vienen y actualizan para que esos datos nuevos ya se los tome aquí el Power BI. Ya saben, la vista de tabla me encanta que viene con estas herramientas de formato y disponibles para que arreglen el formato de las columnas que sean necesarios, ¿vale? Cuando ustedes digan, listo, ya cargué los datos, ya le puse el formatico a las columnas que faltaban, quiero hacer un gráfico que resuma la información. Perfecto, entonces vuelven a la vista de informe y buscan el panel de visualizaciones. ¿Ok? Busquen ese panel y aquí van a encontrar toda la lista de gráficos que están disponibles para poder crear dentro del informe. Vamos a hacer el ejemplo con uno de ellos. Este de aquí, el cuarto botón de gráficos, se llama gráfico de columnas agrupadas, ¿vale? Una cosita importante, cuando yo les pida alguna visualización específica, ustedes la buscan y se pueden guiar por la etiqueta que les dice el nombre de la visualización, para que estén seguros de que escogen la correcta y no por ahí alguna otra visualización diferente. Entonces miren que por ejemplo me ubico acá en este gráfico y la etiqueta arriba dice gráfico de columnas agrupadas. Cuando ya encuentran el gráfico que quieren, le dan un clic y miren que se agrega aquí automáticamente a la hoja. Uno, el gráfico, o sea, cuando ya está aquí dentro del informe, uno ya lo puede mover con clic sostenido y le puede ajustar el tamaño de las esquinas. Es que les parece si lo mueven y lo agrandan un poquito más y lo ubican más o menos a este costado de la hoja. En este momento, el gráfico está vacío. ¿Cómo le agregamos datos? Entonces, aquí en el panel de datos está la lista de campos. Arrastramos los campos que queremos ver dentro del gráfico. Por ejemplo, quiero que hagamos un resumen por categoría. Busquen el campo categoría y con clic sostenido arrastrenlo aquí hasta el gráfico y lo sueltan dentro de él. Y con esto el gráfico ya almacena ese campo, ¿ok? Si quieren estar más seguros de que sí les tomó el campo que arrastraron, miren que aquí en el panel de visualizaciones, aquí dentro del panel de visualizaciones, debajo de los gráficos, está los ejes, las partes del gráfico. Miren que la categoría me la agregó en el eje X, ¿ok? Si quieren, compruébenlo para que estén más tranquilos de que sí se les agregó. Y luego, la categoría, quiero que me resuma los precios. Entonces, vamos a tomar el campo precio y lo vamos a arrastrar dentro del gráfico. Y ya, miren, con esto, ya el gráfico empezó a mostrarnos el resumen de qué, de los precios por categoría. Y algo súper chévere es que de inmediato lo ordena de mayor a menor. Entonces, ¿cuál fue la categoría con más precios según este gráfico? Jardinería, Correcto. ¿Y la de menos precio? ropa. Correcto. Entonces, súper chévere. Miren, acá los campos que arrastraron, uno se los puso en el eje X y el otro se los puso en el eje Y y les está graficando esta información. ¿Vale? Si, por ejemplo, arrastraron el precio por error, no era el precio, entonces aquí lo ubican donde esté agregado, en este caso en el eje Y, y pulsan aquí la X. Listo, ahí volvieron a quitar el campo, ¿ok? Entonces digamos que no era el precio, era la cantidad en stock. Entonces ya quité el precio y ahora voy a arrastrar la cantidad en stock y ahí ya se nos actualizó la información, ¿ok? Entonces es súper fácil que le agreguen la información a cualquier visualización dentro de su reporte. Resulta que cuando agregaron la información se dieron cuenta que este gráfico no era el que querían. Entonces, tranquilos, mientras el gráfico esté seleccionado, ustedes pueden venir acá y cambiar la visualización en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cambiémosla por esta, por la anterior al que tenemos actualmente, que es el gráfico de barras agrupadas. Y listo, se transformó en un gráfico de barras, solamente con escogerlo acá, mientras el gráfico esté seleccionado. O quiero cambiarlo por un gráfico circular, listo, le doy clic aquí al botón de gráfico circular. O quiero cambiarlo por un gráfico de líneas. ¿Sí ven? Es súper sencillo hacer el cambio de gráfico solo manteniendo seleccionado el gráfico y escogiendo aquí la visualización que queremos. Yo creo que vamos a dejarles en definitiva este de barras, que es uno de los más utilizados en Power BI. Ahora, ¿qué pasa?
Entonces, sí, cuando ustedes tengan un objeto que ya no necesiten, le dan clic en una esquinita preferiblemente para seleccionarlo y pulsan suprimir. ¿Qué pasaría si les digo que necesitamos otro gráfico aquí al frente? Entonces, si ya terminamos de trabajar este gráfico, le dan clic a la hoja para desmarcarlo. ¿Ok? Cuando este gráfico ya está listo, seleccionan la hoja con un clic para deseleccionar el gráfico que tenían ahorita seleccionado. ¿Vale? Esto hará que ahorita que pasemos a crear otro gráfico, por ejemplo, créense ahora un gráfico circular, pues les cree otro en vez de reemplazar el anterior. ¿Ok? Entonces se le da clic a la hoja para desmarcar el otro y ya pueden agregar otra visualización sin ningún problema. Vamos a ubicarla aquí y supongamos que en este gráfico quiero hacer un reporte por país. Entonces arrastren país y arrastren precio. Y miren cómo ya les queda el gráfico con esa información. En el gráfico circular, por país y por precio. Y ahí uno ya va construyendo poco a poco los diferentes objetos visuales que quiere mostrar en el report. Son totalmente dinámicos y relacionados entre sí. Por ejemplo, miren, si yo les digo, quiero hacer un resumen de jardinería porque me llama la atención que sea el que más cantidad en stock tenga. ¿Qué puedo hacer? Sobre la barrita de jardinería, le dan un clic y con esto acaban de filtrar por jardinería todos los objetos visuales. Miren cómo el gráfico circular reaccionó. Entonces, este pequeño espacio de color representa el precio por cada país filtrado solo por jardinería. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar juguetes y miren cómo otra vez el gráfico vuelve y cambia. Si le quiero filtrar si le quiero quitar el filtro de juguetes, le vuelvo a dar clic a la misma columna y con eso anulo el filtro. Ahora, por ejemplo, de este gráfico, el color amarillo representa México, ¿cierto? Le voy a dar clic en el color amarillo para filtrar México y miren cómo el otro gráfico se actualizó. Esta sería la suma de la cantidad en stock por categoría por México también, porque ahí ya estamos filtrando este país. Y si le doy otro clic en el color de México, quito el filtro y se restablecen los gráficos. Queremos hacer un reporte por México y por Francia. Entonces, marco el primero para filtrar solo por ese y con control sostenido marco el otro para que queden los dos. Ahí está filtrándose por México y por Francia. Y miren cómo el otro gráfico se actualizó también con esos dos países. Entonces, es súper dinámico y eso que esto es apenas el comienzo, pero así se comporta. Ustedes obtienen los datos, los organizan y ya cuando estén bien organizaditos comienzan a utilizar las visualizaciones para hacer el análisis de la información. ¿Cómo se guarda un proyecto de Power BI sin necesidad de publicarlo? O sea, este no lo vamos a publicar todavía, pero igual queremos guardar lo que hicimos, ¿vale? Entonces, para guardarlo, vamos a ir a la pestaña Archivo y le vamos a decir guardar como, ¿ok? Archivo, guardar como. Y aquí vamos a dar clic en donde dice examinar este dispositivo para poder buscar la carpeta donde queremos guardarlo. Dentro de esta carpeta que se llama ejercicios. Y el nombre, pues no es obligatorio que le pongan el que les voy a decir, pero pues si le ponen el mismo es más fácil ubicarlo cuando lo necesitemos. ¿Listo? Entonces, yo aconsejo que lo llamen ejercicio 1 obtener datos. Repito que no es obligatorio que le pongan ese mismo nombre, pero pues si le ponemos el mismo, es más fácil de ubicar más adelante si se necesita reutilizar. Ya después de que le hayan ubicado la carpeta y le hayan puesto el nombre, pulsan aquí guardar y ya guardado, miren que aquí arribita les dice cómo se llama y cuándo fue que lo guardaron por última vez. Entonces ahí me está notificando que lo guardé por última vez hoy a las 20:54.